de los mismos creadores de Las Crónicas de Narnia. Presenta. Protagoniza Cristian Guevara y Will Kilgan. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas presentes en esta amable asamblea, estudiantes de nuestra querida Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, facultad que tiene sus orígenes en estudios de teología iniciados en Lima en 1548. Por primera vez en nuestra historia tendremos el debate nunca más visto y quizás nunca jamás pensado. Con ustedes, los autores más picantes de la filosofía política, me refiero nada más y nada menos que al teórico político Will Kilgan, a quien lo recibimos con fuertes aplausos. Buenos días, estimado Cristian, gracias por este espacio. También quisiera saludar a mi colega Marco Antonio Jiménez. Sé que a estas horas del día me estás escuchando. Te mando un saludo fraterno, a la vez que agradezco tu dedicación y esfuerzo por guiar a los jóvenes en la elaboración de un pensamiento más crítico y mejor informado, tomando bibliografías de autores más representativos en cuanto a la política actual se refiere. Me siento halagado por haber elegido a unos de mis libros como parte de la exposición de tus temas, donde expreso mi pensamiento y mi valoración crítica a las principales corrientes de pensamiento actual. Asimismo, saludo a todos tus alumnos, estudiantes de esta casa de estudios. Agradezco al estudiante Cristian por invitarme a comentar mi libro y refutar algunas consideraciones de otros pensadores. El filósofo que nos acompaña tiene una variedad de escritos. El motivo que nos congrega hoy es justamente su obra titulada Filosofía Política. En este momento le presentaré a mis compañeros algunas consideraciones de su vida. Usted nació en 1962 en la ciudad de London, en el país de Canadá. Ahora tiene 59 años de edad, ha publicado más de 200 artículos traducidos a 34 idiomas, ha escrito 8 libros. Will es uno de los más importantes representantes de la filosofía política actual. Sus campos de investigación son los problemas étnicos, la convivencia multicultural, la cuestión del funcionamiento del liberalismo clásico en su entorno globalizado y étnicamente fragmentado, y el lugar de los derechos de los animales. Qué interesante, usted también habla sobre los derechos animales en la teoría política. Es codirector con Irene Blomram de un nuevo programa CIFAR sobre límites, membresía y pertenencia. Ya más adelante, si alcanza el tiempo, usted nos hablará sobre la formación de este gran grupo que reúne destacados científicos sociales y teóricos políticos y legales para explorar cómo se trazan los límites de la membresía social y política en el mundo contemporáneo, y si podemos volver a trazar estos límites de una manera más inclusiva sin perder la solidaridad y la posibilidad de acción colectiva. En este momento le doy pase al profesor Will para que nos exponga sobre la temática que ha desarrollado en sus libros. Una de las mayores preocupaciones que plasmo en mis obras es ofrecer un marco liberal para el tratamiento justo de los grupos minoritarios. Mis ideas las desarrollo en el contexto social de mi país, divido en dos categorías básicas: los grupos inmigrantes o poliétnicos y las minorías nacionales, como en Canadá los quebequeses o los maorí en Nueva Zelanda. Para ello establecí una serie de criterios para las minorías nacionales: el haber estado presentes desde la fundación, una historia previa de autogobierno, una cultura común, una lengua común, haberse gobernado por medio de instituciones. Interesante lo que nos ha contado. Y muy bien, ahora quisiéramos que nos comente acerca del libro que vamos a tratar el día de hoy, Filosofía Política Contemporánea, que ha desarrollado. Esto es de manera general. Ya profundizando más en lo que se refiere a este libro, trato de ofrecer una introducción y una valoración crítica de las principales escuelas de pensamiento que dominan el debate contemporáneo en la filosofía política. El material que abarca se basa, casi por completo, en trabajos recientes de filosofía política normativa y, más particularmente, en teorías recientes acerca de la sociedad justa, libre o buena. Salvo incidentalmente, este libro no se ocupa de las principales figuras históricas, ni de muchos otros temas que en algún momento se consideraron el punto focal de la filosofía política, por ejemplo, el análisis conceptual acerca del significado del poder, la soberanía o la naturaleza de la ley. Hace 25 años, estos eran los temas imperantes. Sin embargo, más recientemente, se ha puesto el acento en los ideales de la justicia, la libertad y la comunidad, a los que se apela cuando se evalúan las instituciones y las medidas políticas.
Por supuesto, no trataré de cubrir todos los desarrollos recientes en estas áreas, sino que me concentraré en aquellas teorías que han ganado una cierta aceptación y que ofrecen una visión más o menos exhaustiva de los ideales de la política. Sí, de las teorías que usted ha mencionado, en su libro está el utilitarismo, el liberalismo y el marxismo. Quisiera que nos diga cuáles son las razones que usted ha tenido para que escriba este libro. Una razón para escribir este libro es mi creencia de que, en este campo, se están llevando a cabo una notable cantidad de trabajos interesantes y significativos. Para decirlo de un modo simple, el panorama intelectual en la filosofía política actual es bastante diferente del que existía hace 20 años, o incluso 10. Los argumentos que se han presentado son, por lo general, genuinamente originales, no solo en el desarrollo de nuevas variaciones sobre viejos temas, verbigracia, el desarrollo de Nozick sobre la teoría de Locke acerca de los derechos naturales, sino también en el desarrollo de nuevas perspectivas, como en el caso del feminismo. Un resultado de estos desarrollos es que las categorías tradicionales dentro de las cuales se discutían y evaluaban las teorías políticas comenzaron a mostrarse crecientemente inadecuadas. Estaba leyendo su libro y usted habla de izquierdas y de derechas, y justamente al estar en elecciones, donde todavía no elegimos el presidente, la presidenta, ¿nos puede comentar acerca de cómo concibe esto? Nuestra visión tradicional acerca del panorama político ve los principios políticos como si se ubicaran en una única línea que va desde la izquierda hasta la derecha. Siguiendo esta visión tradicional, las personas situadas a la izquierda creen en la igualdad, y suscriben así algún tipo de socialismo, mientras aquellas en la derecha creen en la libertad, y suscriben así alguna forma de capitalismo de libre mercado. En el medio se encuentran los liberales, que creen en una cierta combinación entre la igualdad y la libertad, y así defienden alguna forma. Estado del bienestar capitalista. Existen, por supuesto, vanas posiciones entre estas tres, y muchas personas aceptan partes diferentes de distintas teorías. No obstante, por lo común se piensa que la mejor forma de entender o describir los principios políticos de alguien es tratando de ubicarlo en algún lugar a lo largo de esa línea. De los 7 capítulos que trata su libro, de los cuales solo el exceso trataremos aquí, esta a su vez está dividida en 4 subtemas, que son el individualismo liberal, la neutralidad estatal, el comunitarismo y el bien común, y el yo desvinculado. Si bien es cierto, este capítulo trae 5 subtemas, nosotros solo hablaremos los 3 primeros. El primer subtema es el individualismo liberal y la neutralidad estatal. Trataremos lo siguiente. Nos referiremos a las teorías políticas y la autodeterminación, los actos paternalistas y la edad de la razón, la concepción de la vida buena por cada uno de los teóricos, los principios de acción y por último el estado neutral y los bienes primarios. Iniciamos con el primero, las teorías políticas. Usted señala que todas las teorías que hasta ahora hemos tratado comparten un presupuesto importante de que permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren seguir es lograr que se realicen como personas. Sin embargo, las teorías difieren acerca de qué conjunto de derechos y recursos capacita a las personas para alcanzar aquellas concepciones propias del bien. Yo me vi en la necesidad de ir a revisar cuáles son esas teorías que hasta ahora se ha venido tratando y me di con la sorpresa que eran los teóricos utilitaristas y los teóricos liberales, y descarté por supuesto a los teóricos marxistas porque usted mismo hacía mención de eso. En total ha tocado 3 teorías hasta el momento. Tenemos el utilitarismo, que es una filosofía concebida a finales del siglo XVIII por considerar que un acto político es moralmente correcto cuando esta acción produce la mayor felicidad y bienestar para mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. Luego tenemos el liberalismo, que es una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Y por último tenemos la teoría marxista, que es una crítica izquierdista a la justicia liberal, ya que ésta acepta la igualdad ante la ley, descuidando la desigualdad material. Sin embargo, esta crítica a los marxistas no es tan fuerte referente a las teorías liberales de Rall y Turkey, porque ellos tienen también una teoría de bien común con respecto al nivel material. Muchos liberales sostienen que la autodeterminación es tan obvia que no requieren una defensa, porque negarle a una persona que se autodetermine es no considerarle como un miembro pleno de la comunidad, sino como un niño o como un animal. Ante esto, los comunitaristas critican a los liberales por tener una concepción equivocada de nuestra capacidad de autodeterminación,
porque sabemos que muchas personas en el mundo no están capacitadas para manejarse en las situaciones difíciles exigidas por la vida. Si hablamos de empatía, ¿acaso no debemos impedir que cometan tales errores? Estimado doctor, ¿cómo responden los liberales ante esta cuestión? Es cierto, Cristian, y aquí uno de los temas muy bonitos e importantes de la política. Parece que los comunitaritas dejaron sin argumentos a los liberales. Sin embargo, te hago saber que dentro de las teorías liberales también permiten un tipo de paternalismo. Esto nos lleva a la siguiente conversación. Así es, el paternalismo y la edad de la razón. Los liberales, en sus teorías, también admiten estos actos paternalistas, por ejemplo, en nuestras relaciones con los niños, con los dementes, o con cualquier que temporalmente se viera disminuido de una forma u otra, en el caso de los cinturón de seguridad, que beneficia a la persona, pero sin embargo, muchos no se quieren poner el cinturón de seguridad a pesar de que su vida está en juego. Exacto, Cristian. Por ejemplo, los casos del uso del alcoholímetro para proteger la vida de los choferes, o en esta pandemia, las restricciones de la inmovilización social, fueron necesarias para que las personas no salgan por las puras. Me hacen recordar cuando los padres de familia les castigan a los niños no saliendo de su cuarto. Vete al dormitorio, saldrás cuando yo te dé permiso. Pero hay casos que dan risa como este. En Surco un señor sale a botar la basura en pleno toque de queda, la esposa le cierra la puerta. Le atrapa la policía y le lleva a la cárcel. O este otro. Solo algunos días los hombres salen a la calle y las mujeres otros días. Al día siguiente los hombres haciendo compras con papelito en mano. Y todavía bien indicado como se lee aquí en esta imagen. 50 de culantro, 30 de perejil. El culantro es más redondo y el perejil más punta. 1 sol de rocoto y 2 soles de pigmentón. Si quieres saber la diferencia entre rocoto y pigmentón, mastica. Pero sin embargo, insisten en que cada adulto capaz debe ser provisto de una esfera de autodeterminación que todos le hemos de respetar. Como dice Stuart Mill, cuando las personas han alcanzado la madurez de los años, adquieren el derecho y la prerrogativa de interpretar por sí mismos el significado y el valor de sus experiencias. Para aquellos que superan el umbral de una cierta edad y una cierta capacidad mental, el derecho a autodeterminarse en las principales decisiones de su vida es inviolable. Pero creo que aquí caeríamos a la misma crítica que hacían anteriormente los comunitaristas o los liberalistas cuando decían que muchas personas se encuentran en el mundo con la incapacidad de poderse autodeterminarse. En este momento también, si nosotros vemos que aquellas personas que adquieren una edad de la razón y ya se pueden autodeterminar por sí mismas, entonces nosotros también vemos que las personas, a pesar de que tienen una edad adecuada, mayor de 18 años puede ser, siguen teniendo todavía elecciones desacertadas. Es cierto, lo que dices, Cristian. Aquí ingresa el perfeccionismo marxista, que apelando a esa premisa, a pesar de tener una edad adecuada seguimos desacertado en nuestras decisiones, y es de humanos compadecerse de las miserias y falencias de uno mismo, por lo que veía necesario apelar a la intervención del Estado. Sin embargo, eso supondría que el Estado no se equivoca. Pero, ¿quiénes conforman el Estado? ¿No son acaso los mismos seres humanos imperfectos? Los comunistaritas dirán, pero el fin impuesto por el Estado será a partir de una reflexión filosófica, de modo que se obtendrá un perfeccionamiento perfecto, libre de errores, porque no será hecho por un solo humano. Ya, aceptemos que eso se llegará a concluir, como sabemos que está bien para todas las personas. Es aquí donde inicia la siguiente tema de conversación. Pasamos a conversar acerca de la vida buena y los principios de acción. ¿Cómo es que el Estado sabe lo que a ti te realiza? Toda persona está interesada por vivir bien, no lo bien que está viviendo, sino el ideal bien a la que se debe llegar. ¿Quién más que uno mismo para darse cuenta de lo mejor para sí? Porque la realización del individuo implica hacer suyo aquello que hace con su voluntad, ya que nada obligado o superpuesto podría realizarnos como personas. Por ejemplo, rezar o tener fe es importante, pero no se puede obligar, así como creer en Dios, se tiene que conocer, antes que ser superpuesto.
He ahí el término de principio de adhesión que sostiene la realización de la persona e implica la participación de la misma. Por lo visto, parece que el Estado no cumple ningún papel dentro de los asuntos cotidianos del ser humano. Entonces, ¿cuál sería la función del Estado? El Estado tiene que garantizar la realización dejándole libre para que se autodeterminen, pero eso es tema de la siguiente conversación. Sí, muy cierto. A continuación iremos a tratar el tema el Estado neutral y los bienes primarios. Necesitamos que el Estado garantice la realización de las personas dejándoles libres para autodeterminarse. Como sostiene el Rawls, necesitamos un Estado que no justifique sus acciones por la superioridad o inferioridad intrínseca de diversas concepciones de una buena vida, y que no intente deliberadamente influir en los juicios de las personas, sin caer en el abandono total. Para ello se tiene que distribuir los bienes primarios basados en una teoría débil que pueda ser utilizada para desarrollar concepciones de vida diferentes, ya que esto es lo que mejor capacita a las personas para que actúen según sus creencias acerca de lo que es valioso, y para que las analicen, y es la vía más apropiada para promover el primordial interés de las personas en llevar adelante una buena vida. Es así como damos por finalizado el primer subtema, diciendo que el Estado no debe intervenir en la realización de las personas. Ahora, el segundo subtema, abordaremos el comunitarismo y el bien común, donde veremos la concepción de los liberales y los comunitaristas respecto a este bien común. Los comunitaristas no aceptan que el Estado sea neutral, sino que quieren que el gobierno de turno por medio de acciones políticas se llegue a considerar y hacer el bien común. Ahora bien, pero esto también se parece a lo que postulan los liberales. Causa un poco de confusión porque los liberales también tienen unas políticas de bien común. Entonces tendría que ver dónde estaría la diferencia. Pues nada más y nada menos que, los liberales entienden bien común aquello que resulta de la combinación de las preferencias individuales con la elección de la sociedad. Mientras que los comunitaristas interpretan el bien común con una concepción independiente de la buena vida que define el modo de vida de la comunidad. Este bien común, más que datarse las preferencias de las personas, proporciona el criterio para evaluar tales preferencias. Hemos visto que seguimos haciendo referencia a la persona y su realización. Esto en el fondo, hablamos del yo, ese yo personal que nos acompaña siempre. Pero eso es tema del tercer subtema. Tenemos dos autores que hablan del yo como antes de los fines. Primero tenemos Rawls, que dice que el yo es antes de los fines y por lo tanto cualquier persona puede alejarse de los proyectos. Asimismo, tenemos a Kant en su concepción del yo puro. Habla de que la persona es capaz de juzgar a partir de lo que juzga su razón. Por eso que considera que el yo es anterior a los papeles sociales. En el grupo de los que consideran que el yo es después de sus fines están los comunitaristas, que consideran la imposibilidad de imaginarse un yo puro libre de los valores sociales. Luego tenemos a Macintre, que afirma que cuando las personas comenzamos a llevar adelante nuestras vidas nos acercamos a nuestras propias circunstancias. De ahí que lo que es bueno para mí lo debería ser para los demás. La argumentación de un yo liberado de todo se da en tres maneras. En primer lugar, el argumento de la vacuidad afirma que si somos libres, ¿por qué cuestionamos entonces nuestra libertad? Sería vacía, ya que mientras más cuestionamos más libres somos, entonces nada de lo que hagamos tendrá permanencia. El segundo argumento es sobre las malas percepciones liberales del yo. Nosotros sí vemos que hay muchos fines que son parte de nosotros, por lo que afirmar un yo puro sería imposible. El tercer argumento es sobre nuestras relaciones con la comunidad. Estas inserciones comunitarias son parte de nosotros, por lo que no se puede imaginar un yo sin valores sociales. Hasta aquí pareciera que nuevamente dejaron sin palabras a los liberales, ya que han concebido mal la libertad. Ahora bien, en realidad los comunitaristas no han entendido la libertad de los liberales. Estos últimos sostienen que porque nuestras actividades son tan importantes y de gran impacto en nuestra vida, debemos tener libertad para cuestionarlos. Por lo que en ese sentido sería un yo anterior a sus fines, un yo anterior para cuestionarlos. Entonces surgirá la pregunta, ¿el yo es antes o después? Pues según Michael Sandel, el yo está constituido por los fines. Lo argumenta así. En primer lugar, un yo sin valores sería un yo imposible de imaginar.
En segundo lugar, los fines que encontramos, lo hacemos nuestros ya que no es mero atributo sino algo que constituye parte de nosotros mismos. El filósofo trata las diferentes teorías políticas y presenta las falencias de cada una de las posturas. Y él ha optado por una en particular porque cree que es la que responde a la naturaleza y el fin del hombre. Avalado por los recientes estudios, tal como él menciona al inicio de su texto, a saber, el desarrollo de la temática a partir de los avances actuales y los trabajos recientes sobre el entorno político. El lector se dará cuenta en pocos minutos de lectura la posición del autor y terminará con una lectura que no solo ha llegado a entenderlo, sino que además saldrá con la misma postura que profesa el autor, ya que presenta ejemplos para lograr la mejor comprensión y argumentos personales e innovadores. Además, el autor sigue la exposición de una forma lineal, de modo que todo el texto está relacionado y los últimos temas se entienden con los primeros, permitiendo así al lector una participación en la comprensión del texto. Conclusión primera. El papel del Estado se limita cuando inicia la autodeterminación del individuo, sin que en ello signifique que le deje al abandono, sino que al darles libertad para criticar, les dará con ello el acceso a los recursos básicos, de lo contrario no existirá tal realización. Segunda conclusión. Los intereses del hombre y del Estado no deben entenderse como una lucha constante e irreconciliable. Ni el Estado debe alienar, ni el individuo debe dejarse, sino que con actitud crítica, alejarse de aquello que no se dirige a sus fines, sin que en eso signifique alejarse totalmente de los asuntos sociales. Conclusión tercera. La sociedad, con sus defectos y aciertos, tiene mucho que enseñarnos y mucho que corrompernos. La enseñanza se da porque cuando un hombre entra en acción, sus actos deberían ser un bien de la misma manera para los demás. Por eso, la lectura nos invita a estar atentos a cualquier intento de corrompernos. Conclusión cuarta. Nuestro yo es capaz de criticar a muchos fines sociales, así como también dejarse llevar, por lo que es menester la vigilancia por parte de ambos sectores del Estado para garantizar el acceso a los recursos básicos y de la ciudadanía o individuo para poner entredicho aquello que choca con nuestros ideales. Quinta conclusión. El paternalismo es muy humanizante en relaciones en las que el individuo concreto depende de un hombre capaz, pero para este último se vuelve imposición o falta de consideración y respeto. En cuanto a la realización personal, muchas veces caerán los que se sienten seguros, pero eso no significa que no tengan las condiciones para ejercerlas, sino que también el fracaso forma parte de nuestro aprendizaje, ya que la tristeza también llega cuando alcanzamos algo que nos hemos propuesto hacer, pero como ha pasado el tiempo y hemos cambiado de opinión. Muchísimas gracias a todos, esta fue mi presentación. Gracias a la asistencia de cada uno de ustedes, del profesor Marco Antonio Jiménez y de nuestro filósofo Will. Después de esto pasamos a tomar el cafecito. No me quiero ir sin despedirme de todos ustedes. Agradecerte a ti, Cristian, por el espacio, y a mi colega el profesor Marco Jiménez. Me voy diciéndoles, ánimo, Dios tarda pero nunca olvida. Estamos en casa ajena, porque nuestra mansión está en el cielo. Sean felices, y no se dejen robar la esperanza. Traten como quieren que les traten y respeten para que les respeten. Sapere aude frates.